Buenas Bueno, ahí, tardes, no sé, es probable, probé también escucharte sin los mic y no escucho bien. bueno, a ver, ahí vuelvo de nuevo, levanto un poco el timbre de voz, les doy la bienvenida, ya estamos grabando, esta clase va a quedar grabada para que ustedes luego, cuando Ludmila la ponga a disposición, la van a poder escuchar, ver si tienen ganas de nuevo, repasarla, los que no estuvieron presentes poder sumarse a escucharla. Eh, ahí Gloria mandó un mensaje. Sí, Gloria, no hay problemas por las cámaras. Nosotros decimos que las cámaras a veces le quitan conectividad o intensidad de conexión a la pantalla, con lo cual, digo, eso dispongan ustedes como mejor les guste, como les parezca. Si quieren tener una cámara encendida, es un gusto, y si la tienen apagada, no hay problemas para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que hay cuestiones a veces de conectividad, depende de donde estemos ubicados, así que no es un requisito que esté obligatorio. Eh, y allí van apareciendo participantes nuevos al taller, que no son nuevos, sino son conocidos de otros talleres, de otros años. Ahí está Ana también. ¿Cómo está Ana? Graciela Leiva, ahí está, bueno, Horacio. Allí lo veo a Gaby, que no veo el mail, pero no lo ubico. A ver si es el nombre de él. Bueno, en definitiva, nuevamente bienvenidos a todos. Un placer tenerlos. Perdón, Graciela, ¿cómo está? profesor. Ay, qué alegría verlo, por Dios. Una alegría, ¿Sabe una que vi alegría. como Eh, un cóctel de vitamina? No sé. Es un bueno, remanso esto y de con la muchas universidad. novedades. Vamos a compartir mucha información de las cosas que han pasado desde la última vez que estuvimos con ustedes, con algunos de ustedes el año pasado. Sí, Pasaron algunos meses y bueno, pero siempre la vida nos va llevando, ¿no? Por un camino permanente de actividad, digo yo, de actividad. Y no es casual que ustedes estén aquí porque en definitiva, si bien el taller está enfocado al vínculo con PAMI, que en teoría somos todos, yo también, en mi caso soy activo en la universidad. Ahí está Gabriel Garbarino. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por cambiar el nombre. Bienvenido. Decíamos, en mi caso, yo hasta el año pasado estuve trabajando en la provincia de Buenos Aires, vinculado siempre al tema alimentos, en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Me llegó el turno de la jubilación a fin de año, así que sigo en la Universidad de Urlinga porque ahí, por una cuestión etaria, puedo seguir trabajando un tiempo más por mi edad. Así que eh, vamos a ir compartiendo información que surgió y va surgiendo todos los días en el tema alimentos, que ustedes lo leen, lo escuchan. La idea nuestra hoy, a partir de hoy, en los días que transcurren hasta el mes de julio, compartir con ustedes todo aquello que nos parezca interesante en el marco de este curso, que es un curso formateado con una certificación final que va a emitir el convenio PAMI Universidad, pero por otro lado, una segunda certificación para aquellos que lo necesiten o lo quieran tener, después de transitar por todas las clases, es un carnet de manipulación oficial, que es una certificación que otorga el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que es el que aplica código alimentario en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad de Hurlingham es una entidad inscripta ante ese organismo provincial para dictar el curso de manipulación que estamos viendo con ustedes y posteriormente certificarlo. Certificarlo quiere decir emitir un carnet que quizá para aquellos que hoy están haciendo alguna actividad de la cual vamos a ver y a comentar, vinculada a la elaboración de alimentos lo comercialicen, puedan tener y necesiten tener un carnet de manipulación, ¿no? Aquellos que están trabajando en algún comercio, en aquellos que están trabajando en un ámbito institucional, llamémosle comedor de escuela, comedor de geriátrico, comedor de hospital, todos aquellos comedores institucionales que requieren que la persona que manipula alimentos tenga un carnet. Ese carnet surge de este taller que vamos a ver con ustedes, porque son todos los temas surge del curso oficial que está aprobado a nivel federal. Vamos a deambular por todo el Código Alimentario, que es la ley que rige acá en materia de alimentos en Argentina. Vamos a ver las novedades que han aparecido en los últimos meses respecto al código, que si bien es una ley, no es una ley estática, es una ley que se va modificando de forma continua. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, la investigación, aparecen datos que hacen necesario modificar el código en algún aspecto.
Eh, y haciendo referencia a eso, hoy, puntualmente, o ayer, mejor dicho, 5 de mayo, se conmemoró el Día Internacional de la Celiaquía, que es un tema, la celiaquía es un tema que nos va a interpelar acá en este taller. Vamos a hablar de celiaquía, vamos a hablar de alimentos libres de gluten, y justamente ayer se conmemoró con la idea de tener una fecha en la cual esos temas se aborden, se traten, se difundan, se hablen y se pongan en conocimiento de la mayoría de la población. Más allá que a lo mejor no tengamos la condición de celíacos, pero importante es saber que hay personas que sí tienen situación de complejidad porque son reactivos a esos alimentos que tienen gluten. Y como el gluten es un conjunto de proteínas de los cereales que se mezclan con el agua, a esas personas que son sensibles al gluten le provocan reacciones alérgicas. Mira, justo Celia comenta que es celíaca, así que qué mejor que vos, Celia, para poder después ampliarnos cuando hablemos del tema, porque la idea de esto es un taller que lo tenemos que entre todos ir aportando datos que nos permitan saber un poquito más de lo que hasta hoy sabemos. Es un taller federal, como ustedes saben, acá vamos a ver ahora y después de presentarnos nosotros. Mi nombre es Jorge Taylor, como dice ahí la pantalla. Para presentarme en primera persona, si me permiten ustedes, en primer lugar, para los que no me conocen. Mi formación en la universidad es de médico veterinario, me formé aquí yo vivo en la ciudad de La Plata, estoy de La Plata, me formé en la Universidad de La Plata y luego me especialicé no en atención clínica de la veterinaria, sino me especialicé en alimentos, que dentro de la carrera en aquellos tiempos era medio raro, pero siempre me gustó el tema de los alimentos y la carrera tiene un componente muy fuerte que es alimentación. ¿Por qué? Porque la historia de los alimentos siempre estuvo vinculada al veterinario, vinculado a los animales, entonces la bromatología, todo lo que tiene que ver con los alimentos de origen animal, el veterinario siempre estaba metido ahí. Y digo metido entre comillas porque después la profesión en sí fue perdiendo competencia laboral porque aparecieron los ingenieros en alimentos. Hoy en Hurlingham están los licenciados en alimentos, los técnicos en alimentos, los nutricionistas. Aparecieron un montón de otras carreras que abarcaron temas parecidos a los veterinarios y a los agrónomos, que históricamente fueron los primeros que tenían que ver con alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal. Entonces toda la historia nos llevó a que en mi caso me especialicé en alimentos toda mi vida. Me encantan los animales, me crié en el campo, arriba de un caballo, pero después la vida veterinaria no me llevó a hacer clínica, con lo cual cuando a veces en alguna charla surgen las preguntas de las mascotas que tienen algún problema, algún dolor o alguna molestia, la verdad que sinceramente no me dediqué a eso y por honor a la honestidad que uno puede tener, tiene que saber que no puede intervenir porque no me evoqué a eso. Me gustan los animales, me gusta la naturaleza y me gusta vivir sanamente y ahí por eso me volqué a los alimentos. Es un tema muy apasionante que no tiene fin, como todos los temas de la vida humana, y nos lleva por montón de caminos, como en este caso compartí con ustedes este taller de hoy. Eh, la universidad, como decía, tiene un instituto de biotecnología, el cual depende de esta carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos, junto con otras carreras vinculadas a los tecnólogos. Gestión ambiental, aparece la carrera de agroecología, que es un tema muy interesante hoy en día con todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que es lo que vamos a abordar acá también. ¿De dónde surgen los alimentos que consumimos? La pregunta que nos podemos hacer, más allá de que los vayamos a comprar a algún comercio, ¿no? De cualquier lugar donde vivamos, pero la pregunta nuestra intenta ir más allá de lo que vemos. ¿De dónde surge? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo se busca mejorar la calidad de los alimentos sin enfermar ni a las personas ni al ambiente? Y ahí entramos en esos debates. Y la agroecología como forma de producción es un tema muy interesante que vamos a compartir con ustedes también acá, porque entendemos que el ejercicio de eso que llamamos soberanía alimentaria, que es la posibilidad de elegir qué queremos comer, cómo queremos producir, bajo qué modelo, en qué condiciones, eh, nos permite tener que profundizar en la información para poder saber un poquito más. Hoy los alimentos que tenemos como oferta alimentaria en las góndolas uno ve que hay de todo, lo cual no significa que todo esté en condiciones de ser consumido por todos nosotros. Y realmente siempre sostenemos que
no tenemos una materia que sea educación alimentaria en todos los ciclos de las ramas educativas, ¿no? De preescolar, escolar primario, secundario. Y eso significa que nosotros como adultos que somos hoy, eh, muy difícil que sepamos lo que, cuando vemos en una etiqueta de un alimento, que los componentes nutricionales que dicen ahí son los que nosotros necesitamos consumir, o cuánto necesitamos cuántos miligramos de sodio podríamos consumir. Cuando nos preguntamos eso y estamos en difíciles condiciones de poder responderla individualmente. Y ahí apareció hace un par de años la ley de promoción de alimentación saludable que aparece donde figuran los octógonos, que son elementos críticos que están en exceso, por encima de lo permitido para la población promedio. Eh, Exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa, todos esos rótulos que hoy vemos en muchos alimentos que vamos a ir viendo también qué significan y cómo se pueden interpretar. Eh, Porque detrás de eso hay un montón de sustancias que están permitidas por el Código Alimentario y como pasa con todos los órdenes, creo, de la vida, el exceso de algún elemento, por más que esté permitido, siempre puede traer consecuencias para la salud de a uno, de cada uno de nosotros. Como decía aquella vieja frase, no hay enfermedades sino enfermos. Quizás frente a un mismo agente causal de alguna enfermedad, no todos reaccionamos igual. Hay un virus de la gripe, no todos nos vamos a gripar. Y en esto de los alimentos lo mismo, ¿no? Quizás no todo nos va a hacer mal de golpe y de forma aguda, rápida, sino que a veces son cuestiones crónicas. En el tiempo van apareciendo problemas de salud que se van manifestando en la población y en algunos sectores de la población en particular. Así que la idea es que abordemos todas esas cuestiones, sumado a lo que el curso nos permite brindar, que son módulos que están referidos a la definición de alimentos, aquellos que consideramos que son peligros que pueden contaminar, la contaminación de los alimentos, las enfermedades transmitidas por alimentos, eh, todo lo que se definen como buenas prácticas de manufactura y las claves que nos llevan a poder hacer alimentos de forma aceptable para nuestra salud y nuestra vida. Y sin duda siempre decimos que estamos acá presentes, viéndonos y escuchándonos. Evidentemente hemos hecho buenas prácticas para nuestra alimentación, aun que en algún momento hayamos tenido alguna dificultad, ¿no? Por los alimentos. Y a veces cuando las personas decimos, tuve una descompostura y vamos al médico, el médico no, una descompostura debe ser por el agua, por un virus, por el alimento. Y habitualmente si no pasa nada grave, trascendemos un par de días con alguna dieta estricta y después ya recuperamos nuevamente esa condición de salud. Pero esas descomposturas, así como nosotros las podemos mencionar, para el sistema de salud son enfermedades, porque cualquier alteración de nuestro organismo por parte de un alimento es una enfermedad transmitida por alimento. Partiendo de ese principio, una diarrea está catalogada como una patología, una diarrea cuando tiene 4 o 5 veces que uno va al baño seguido o más por día, bueno, cuando el médico atiende dice es una diarrea y puede ser una diarrea con sangre. Bueno, ahí aparecen datos que el sistema de salud los tiene identificados como patologías de denuncia obligatoria o notificación obligatoria por parte de los médicos. Y cada médico debería notificar cuando atiende a un paciente con esas características, de notificar porque a lo mejor el agua, los alimentos, ya sea por temperaturas elevadas o mala conservación, ya sea por mala cocción. Y hoy tenemos un caso que vamos a abordar también, digo hoy en términos cronológicos, porque en el municipio de 3 de febrero está ocurriendo un brote, lo que los médicos denominan brote de fiebre tifoidea. Y un brote es cuando hay dos personas o más afectadas en un mismo tiempo, en un mismo lugar, por algún agente causal que es el mismo. Y ahí aparece el concepto de qué es la fiebre tifoidea. Bueno, hay un complejo bacteriano que está dando vuelta alrededor nuestro, en nuestro cuerpo inclusive, aunque no lo veamos, pero los bichitos están en nuestro cuerpo, adentro y afuera, de forma natural y normal. Ahora, ¿por qué ocurre una enfermedad? Y bueno, algo se modificó en ese equilibrio que tienen conviviendo los bichitos con nuestro cuerpo. Toda nuestra piel, nuestras fosas nasales, la boca. Aún saliendo del baño de la ducha, nosotros aún seguimos estando tapizados por bacterias. Nuestra piel está tapizada por bacterias. No lo vemos a simple vista, porque nos cuesta dimensionar que son peligrosas.
que tampoco es que sean malas en particular, tienen que ver con cuando hay algún factor desequilibrante, esa bacteria aumenta en cantidades industriales la cantidad de microbios y liberan una sustancia que habitualmente llamamos toxina. Por eso se habla de intoxicaciones, que es un agente químico. Y con esto del agente químico, ¿qué decimos? Hay un concepto que intentaríamos con ustedes, como hacemos con todos los talleres, tratar de romper ese mito que dice que el fuego mata todo. Vieron que es muy común que la gente dice, no, el fuego mata todo. Bueno, el fuego sí mata todo aquello que tiene vida. Ahora, la toxina, que es un agente químico que libera o segrega una bacteria, es un agente químico, no tiene vida, por lo cual el fuego no lo va a eliminar. Y ahí viene un poco el profundizar el conocimiento en este sentido. Hay un montón de bacterias o microorganismos que son llamados patógenos porque causan enfermedad y tienen la capacidad de producir agentes químicos que intoxican, porque se llaman toxinas, al cuerpo humano. Y eso depende mucho de la condición de la persona, depende de la cantidad de alimentos, depende de la cantidad de toxinas. Es variable. Por eso vamos a recorrer después mucha información al respecto que circula en los medios periodísticos cuando aparecen estos casos en la población. Como el caso puntual ahora mencionaba recién, que es un caso de estos días, ahí en la localidad de 3 de febrero, donde hay un brote confirmado oficialmente, un brote de fiebre tifoidea. Entre otras cosas, vamos a ir analizando la realidad, y la realidad nos nutre de la información que todos los días aparece en el medio en este tema y en otros. En este es mucho y muy abundante la información. Para los que estamos concentrados en este tema, en el buscador de Google, que hoy tenemos como posibilidad de buscar información, antes teníamos que ir a la biblioteca a buscar un libro, ahora ponemos en la barrita algún tema y aparece un montón de información. En eso tratamos de aprovechar la dinámica de la velocidad en cuanto a acceder a una información determinada y después tenemos que trabajar para seleccionar si esa información tiene veracidad o no para no caer en el error de que todo lo que está en Internet es verdad y que es válido. Así que, eh, bueno, hecha la presentación a grandes rasgos, decía esto, tenemos hasta el 15 de julio, como ayer, desde hoy hasta el 15 de julio. Después habrá que ver si en algún momento del día que nos toque hay alguna situación puntual, porque sea un feriado o algo por el estilo, después charlaremos para poder recuperarlo si ustedes no tienen problemas. Esta es la clase virtual sincrónica, como se llama habitualmente, donde estamos en contacto directo. Y después el programa, no sé si ustedes lo han visto, habrá de una clase virtual asincrónica, que serían como dos días distintos. La segunda actividad no va a ser un día puntual, no vamos a estar conectados un segundo día, sino que lo que se acordó en términos pedagógicos y didácticos para el taller, tener los dos componentes, es que nosotros como docentes tenemos que generar herramientas para que ustedes puedan después trabajar en el día que no nos encontremos en la pantalla. Si los martes vamos a estar acá con ustedes y después a lo largo de la semana, durante esa semana, mi tarea va a ser brindarles alguna información, consignas para que ustedes tengan alguna forma bueno, de interiorizarse y profundizar un poco más los temas que hemos visto. Desde una búsqueda de algún video, compartir alguna película de las que tengan que ver con alimentos, de todo el material que nosotros podemos poner a disposición, compartirlo con ustedes para que después tengamos esos insumos que al final de los talleres nosotros tenemos que rendir cuenta frente a la Universidad de APAMI de que hemos hecho algo más allá de que estén grabadas las clases, sobre todo porque se pretende aprovechar al máximo tanto el tiempo de ustedes, la disponibilidad de la agenda que ustedes tienen en cada día que se disponen para estar presentes aquí y que, bueno, después cada uno lo pueda sumar como herramienta para su mejor aprendizaje de los temas que están viendo. O fortalecer las capacidades que ya tenemos, incorporar conceptos nuevos o ampliar los que son actuales que decíamos que siempre aparecen en el contexto de los alimentos. Así que esa sería un poco la metodología de taller, una clase que vamos a estar juntos y después a lo largo de la semana el tiempo que ustedes quieran brindarles a esto en base a las consignas que nosotros les compartiremos a través de Lumila, nuestra coordinadora, nuestra tutora. Sobre todo para mantenernos en actividad en ese sentido y no solamente que sea una cuestión que yo venga acá y relate alguna historia o que cuente algo o que transcriba solamente lo que podemos transcribir desde el punto de vista teórico.
no sería el objetivo del taller que ustedes solamente escuchen mis palabras y que permanentemente vean lo que yo coloco, si bien va a ser parte de los insumos pedagógicos que tenemos como presentación para no perdernos en cuanto al hilván de los temas, pero nos gustaría que esto sea participativo y creo que lo va a ser porque siempre ha sido así a lo largo de todos los talleres que hemos participado aquí en UNAUR. Eh, si les parece y ustedes están de acuerdo, sé que es un grupo numeroso, pero para mí es importante conocer de parte de ustedes un poco también la inquietud, ¿no? De que están aquí, más allá de que los que vienen siguiendo los talleres que estamos dando en UNAUR, por motivación, por interés, porque les parecen a lo mejor interesantes o atractivos, pero sobre todo para saber y enfocar inclusive el tema para no quedarnos expuestos a decir algo que a ustedes realmente no les interese. Y me gustaría, si tienen problemas, para conocernos un poquito más, ya nos referenciamos de este lado. Yo trabajo en Burlingame, vivo en La Plata, y ando por todos lados que puedo con el tema de los alimentos. Todo evento, toda fiesta donde haya alimentos que sea el motivo que celebre a una comunidad, me gusta estar ahí. Así que también compartiremos alguna información que va a ser parte del taller de los jueves. En definitiva, los viajes y las salidas en términos de sabores del territorio. Pero acá también compartiremos estos temas que nos parecen interesantes. O en definitiva, el alimento, como dice el Código Alimentario, nuestra ley nacional, es una sustancia natural elaborada, que vamos a ver ahora en la definición, pero para nosotros es mucho más que eso. Es el elemento que nos vincula. Cuando uno se junta con alguien a tomar un café o a comer algo, nos convoca quizá el puntapié inicial es, la excusa es, vamos a tomar un café, vamos a sentarnos a comer, esa motivación hace que las personas se encuentren y rompan esa lejanía que puede haber solamente porque un alimento uno lo come en soledad y lo puede comer en soledad tranquilamente, pero el compartir también nos genera otro vínculo, desde lo humano, digo, desde lo social, no solamente la necesidad biológica de nutrirnos para mantenernos con vida, que es como dice el código. Tenemos que nutrirnos para mantenernos con vida. Pero para nosotros tiene un significado mucho más profundo, que es el hecho de poder reencontrarnos con alguien siempre y comer algo. Y creo que nos pasa, cualquier celebración, cualquier motivo que genere alegría para celebrarlo, siempre vinculamos el alimento de una forma u otra. O un brindis con una bebida o un alimento para consumir. En final como costumbre, como hábito que tenemos los seres humanos, ¿no? Eso desde los inicios de los albores de la humanidad hasta hoy sigue siéndolo, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus usos en cada comunidad. Hasta la cuestión de fe religiosa también está involucrada con la alimentación. Como vemos, el alimento es tan valioso que no quisiéramos que solamente sea una definición técnica por el código alimentario. Vamos a definirlo, vamos a trabajar con lo que el código nos dice, pero también quisiéramos ir mucho más allá de lo que el código nos da. El alimento nos vincula, nos une y nos obliga a saber qué comemos, porque en definitiva es lo que desde que el primer día que llegamos a la faz de la tierra, y antes también, ya en el vientre de nuestra madre ya nos alimentamos, hasta el último día que podamos estar acá, vamos a tener que alimentarnos, indefectiblemente, porque somos seres vivos, indefectiblemente. Así que el alimento es muy importante. El alimentarnos, decimos siempre, no es solamente un hecho biológico o fisiológico, es un hecho político. Tenemos que alimentarnos y tenemos que tener el alimento para alimentarnos. Y ahí el alimento cobra otra dimensión también, que no habíamos charlado hasta ahora, pero cobra otra dimensión. Además de ser un elemento que sostiene la vida de las personas, genera trabajo, genera economía, pero también genera derecho de tener un alimento saludable para poder alimentar. Hoy Argentina está atravesando, por esto de la ley de los octógonos, una situación como país latinoamericano con mayor cantidad de niños menores con excesos de peso. No solamente no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. ¿Por qué? Porque tienen sobrepeso o obesidad que genera metabólicamente enfermedades secundarias como la diabetes tipo 2, efectos en el sistema cardiorrespiratorio, efectos en las caries de las muelas, de las encías, de los dientes que se destruyen porque es el primer estadio del sistema digestivo, la boca. Y si una criatura que ya cambió los dientes de leche por lo definitivo, tiene la dentadura picada o con caries,
y es un problema de salud. Entonces, ahí aparecen estos productos que son autorizados por las normativas, pero que el consumo excesivo no viene quizás solamente de la voluntad de las personas, viene por los aparatos propagandísticos de las empresas que quieren vender alimentos que son muy atractivos para los Recording chicos. in progress. Eh, y ahí, ahí sí pueden silenciar los micrófonos para evitar este ruido ahí. A ver, Graciela, ¿querías comentar algo antes de arrancar con la presentación de cada uno, que me gustaría después que se puedan Ay, presentar? Dale. profesor, Y si querés presentarte, eh, si querés, arrancamos contigo para saber. la ley Vía Blanca, en la pandemia alguien me dijo de estos talleres y empecé. Eh, Jubilada del 2019 con audióloga, trabajé en la primaria y en inicial. Pero bueno, el día que empecé estos talleres no los pude dejar más. Eh, es un bálsamo comunicacional, dialógico y de conocimiento. Bueno, pero profesor, yo me adelanté a decir lo contenta que estaba porque se me corta la comunicación y no quería perder la oportunidad. Bueno, pero ayer estaba mirando televisión y vi un documental de México. Me llamó muchísimo la atención. Es el país Latinoamérica que tiene más obesos. Ahí no escuchamos, yo no escuché por lo menos que país latinoamericano con qué. Un documental que hablaba de la alimentación y Sí, de la obesidad en los niños. ¿Me escucha? sí, sí, ahí sí. 70% de los niños obesos. Es el país donde hay más obesidad infantil de Latinoamérica. Sí, por eso es un dato terrible porque es la realidad que nos toca hoy atravesar. Por eso la idea es compartirlo. Yo no digo, no sé si tendremos alguna alternativa de solución, pero el hecho de compartirlo y debatirlo es interesante porque quizá como todo puede comenzar por el ámbito donde están los niños, que es el ámbito doméstico o hogareño, después pasamos al ámbito de la institucionalidad de los chicos cuando van a la escuela, y ahí empezamos a mirar cómo van ocurriendo los cambios y cómo somos las estructuras, ¿no? De los entornos donde el chico se cría y donde el chico va a la escuela, el tipo de alimentación que recibe. Es muy interesante porque da para ir por varias ramas, por varios caminos colaterales, pero es importante que consideremos esto, ¿no? Los niños y los adultos también nosotros tenemos ese tipo de situaciones en cuanto a la salud, porque vamos a ver después que los alimentos tienen una forma de presentación que es muy propicia para la etiqueta del alimento, pero después en lo cotidiano hay exceso de un montón de agentes que son químicos, que son llamados aditivos que se agregan con un fin tecnológico. El edulcorante, el saborizante, lo que le da color, lo que le da textura, lo que le da untuosidad, lo que le da brillo, y le da un sabor muy rico. Con algún otro taller hemos hablado, acá lo vamos a hablar también en su momento, de nuestra lengua con las papilas gustativas, los 4 sabores que nosotros tenemos formas de identificar, ¿no? Mediante claro, nuestra lengua. Pero hay un quinto sabor, que ya no es nuevo, sino que tiene ya más de 100 años, el quinto sabor que es llamado umami, que lo desarrolló o lo descubrió por lo menos un japonés allá en los principios del siglo XX. El umami químicamente es el monoglutamato sódico, es una sal química. Ese monoglutamato sódico, si ustedes lo ven en las fórmulas nutricionales de los alimentos, aparece con mucha acidez. Ese monoglutamato sódico es un aditivo que le da un sabor rico a los alimentos. Siempre es rico algo que tenga glutamato. Y hoy la mayoría de los alimentos, como el Código Alimentario lo permiten, está incorporado. No es un problema. El tema es si nosotros como consumidores podemos saber realmente si esa cantidad que ingerimos de ese aditivo nos ayuda a la salud o no. Ahí Teresa comentaba también su intolerancia a las harinas.
y después vamos a ver en definitiva cómo el código establece los 9 sustancias denominadas alérgenos para el código alimentario para la población argentina, por lo menos. Y alérgenos son todas aquellas sustancias que pueden causar reacción en algún grupo poblacional. Se van descubriendo y se van incorporando al código de manera de información obligatoria en las etiquetas. Ustedes quizá han visto en alguna etiqueta que diga contiene soja, contiene leche. Y con letra, si lo miran con detenimiento, la letra caligráfica es más grande y en negrita. Eso está escrito en el código alimentario. El elaborador tiene la obligación de esos 8 o 9 alérgenos que vamos a ver en su momento, están teniendo que ser declarados obligatoriamente por el elaborador. Y a veces han visto alguna leyenda que diga puede contener tal sustancia, puede contener. Y uno se pregunta, dice, ¿por qué puede contener o no puede contener? Si el que lo elabora no sabe, y ahí se entró en un debate en su momento, pero el código es una ley eh, positiva, como llaman los abogados, es decir, todo lo que está escrito en el código es lo que vale, lo que no está escrito no se puede hacer. Eh, y lo que se pretende con el código es que garantice que el elaborador tenga condiciones claras para la elaboración y el consumidor esté respaldado jurídicamente por una norma. El elaborador que, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, cuando dice puede contener tal cosa, puede ser una industria, supongamos, de galletitas, para poner un ejemplo muy clásico, muy fácil para explicar, en donde determinadas tolvas de producción sean distintas líneas de producción en un mismo edificio. En una hacen galletitas con chip de chocolate, el otro lo hacen con lino, el otro lo hacen con frutos rojos, cada uno lo hace con algo distinto, uno con trigo, otro con sémola, otro con avena, otro con cebada. Eh, como la posibilidad de que aparezcan estos elementos reactivos para la población que es sensible, porque por más que se limpie, por más que se higienice, por más que se profundice la limpieza, pueden quedar lo que se denominan trazas de algo, de una sustancia. Y la persona sensible, no hace falta que coma 1 kilo de algo, con un contacto de una traza mínima, que a veces es imperceptible a la vista, puede tener una reacción de hipersensibilidad. Entonces, como son casos que tienen que ver con la salud, a partir del sistema de salud de Argentina, el sistema de salud dice, bueno, cuando puede llegar a contener porque no se pudieron profundizar los procedimientos de higiene, y aunque se hayan profundizado, alguna traza puede quedar, es conveniente que el elaborador diga, en esta tolva produje tantos kilos de galletitas de tal característica sin ningún tipo de harina. Pongamos que sea una harina de las que pueden causar sensibilidad. Ahí no hay ningún tipo de harina. Pero al día siguiente, en esa misma tolva, elaboré algo con esa harina que puede ser sensible. Y a esos productos que no tienen harina que causa sensibilidad, tiene, por las dudas, precautivamente decirle que puede contener. Esto significa que es un mecanismo de prevención para que el consumidor diga, bueno, esto por las dudas no lo como y desista de consumir ese producto que está puesto ahí en ese rótulo como advertencia solamente preventiva. A ver, Ana, ¿qué querías comentar de esto que estamos charlando? Y si querés, ya estamos... Hola, sí, bueno, yo soy Ana, soy de Florencio Varela, hice otro curso con el profe Taylor y nada, acá estoy reincidente, porque son muy interesantes. De lo que decías de esto de puede contener y de los rastros que quedan, el otro día me llamó la atención escuchar al dueño de Churros el Topo, porque en la radio un cliente se quejaba de por qué no había churros para celíacos en todos lados y había que ir especialmente a ciertos locales que ellos tienen. Y el hombre explicaba esto, yo no puedo hacer churros para celíacos en todos lados porque puede haber contaminación cruzada. Entonces los que hacen churros para celíacos solo se ocupan de eso. Y si querés churros para celíacos, que nosotros te garantizamos que son sanos, digamos, y bueno, tenés que ir a ciertos locales, no los podemos hacer en todos. Me pareció brillante y además una seguridad para consumirlos que no en todos se ve. Exacto, eso fue un mecanismo que se implementó a raíz de ese tema, ¿no? Cuando el elaborador no lo puede garantizar
en vez de generar, no generar ningún mecanismo preventivo, o dejarlo que lo haga igual y que no ponga nada, o que ponga algo como que está bien y está mal, el código hizo esta apertura muy amplia para decir, bueno, colóquenlo, porque en definitiva, si yo no puedo, si yo veo que hay cierto riesgo en ese alimento que a mí no me garantiza, no lo compro, o no lo consumo y listo. Y no hay problema en ninguno de los dos, ni en el que lo elabora ni en el que lo consume. Por eso hay cosas que están definidas y a veces hay mitos que se instalan. Uno de ellos, por ejemplo, la fecha de vencimiento, que vamos a hablarlo acá, pero a modo de anticipo. Cuando uno ve una fecha de vencimiento de un alimento, eh, dice, bueno, acá este alimento se vence hoy, supongamos, 6 de mayo del 2025. ¿Por qué aparece la fecha de vencimiento? Tiene que ver con una cuestión legal. El código es una ley y esa ley tiene que garantizar para ambas partes, para el que elabore, para el que consume, derechos para las dos partes, para el que elabora que no tenga problemas legales y para el que consume que no tenga ninguna afectación. Y lo que establece el código es que esa fecha de hoy, el vencimiento, de acuerdo a lo que el elaborador establece en el rótulo de ese alimento, lo que llamamos instrucción de uso, cómo se debe utilizar un alimento. Algunos se consumen directamente, otros se preparan con agua, otros con otro líquido, otros se someten a cocción, otros se enfrían. Para la distinta variedad de procedimientos que hay, el elaborador dice, bueno, este producto dura hasta el día 6 de mayo. Y legalmente se establece las 12 de la noche de hoy, hasta las 12 de la noche del 6 de mayo, en tanto en cuanto el consumidor lo consuma bajo las condiciones que el elaborador estableció en el rótulo, no hay ningún problema. Y si yo lo consumo mañana 00001, que sería el primer minuto del día 7 de mayo, ya el elaborador, en términos legales, sobre ese producto, perdió responsabilidad ya su responsabilidad no está más porque quedó a cargo del consumidor que lo consume igual, aún después que el elaborador dijo que se vence el 6 de mayo. ¿Y en qué consiste el poner una fecha? ¿Cómo se pone una fecha de vencimiento? En eso tenemos que ir a la parte científica donde hay desde el día cero que el producto se elabora con todos sus componentes con determinadas características que el mismo rótulo dice que tiene. Tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de hidrato de carbono, tanto porcentaje de grasa o lo que fuere. Ese porcentaje o esa condición tecnológica del alimento se tiene que sostener en el tiempo. Entonces se hacen estudios y depende, eso varía por supuesto de cada producto, ¿no? Hay alimentos que duran 2 años de vida útil, otros que duran una semana, otros que duran 3 días. El análisis consiste en lo siguiente: se lleva a un laboratorio, hay una prueba de estabilización, se llama, donde el producto elaborado hoy, con estos componentes nutricionales, se va analizando hoy, depende, insisto, del tipo de producto y la fecha de vencimiento. Si se vence rápidamente, se hace análisis continuos, hoy, mañana, pasado. Cuando alguno de los parámetros que el elaborador dijo que tenía y cualitativamente decrece o decae, ahí aparece el primer punto de la fecha de vencimiento. Si tiene una constante de proteína así y un día la proteína baja, ese día la fecha de vencimiento se instala ese día. Para darle una explicación muy rápida de cómo se fija la fecha de vencimiento. Si el producto se mantiene inalterable durante 2 meses, bueno, la fecha son 2 meses. Esto significa que ahí tiene que haber lo que antes se llamaba, ¿se acuerdan? Lealtad comercial, donde uno dice, vendo esto y es esto. Bueno, eso estaba referido a la composición nutricional. Esa composición nutricional tiene que sostenerse en el tiempo hasta la fecha de vencimiento. Analizado en el laboratorio, el día después de la fecha de vencimiento, eso, algún parámetro decayó o no está en lo que dice que tiene como componente nutricional. Y sin duda es que va variando, depende del tipo de alimento. Si yo dijera una galletita de agua, que no tiene agua, no tiene ningún tipo de riesgo microbiológico, se venció hoy, 6 de mayo, y yo la consumo mañana, en términos de salud, no es que me voy a enfermar por consumirla. Puede estar húmeda a lo mejor, quizá puede estar húmeda, no es la misma palatabilidad que el elaborador le agregó cuando la vendió envasada, sin que rompa ni se humedezca. Pero desde el punto de vista microbiológico, que es donde el Ministerio de Salud y la Nación Argentina y las provincias tienen el foco puesto en lo microbiológico, porque son aquellas patologías que son las más detectadas en términos laboratorios. Después vamos a ver que hay aspectos que tienen que ver con la información que maneja el Estado Nacional, en donde todavía no tenemos
indicadores que reflejen los agentes químicos que están en los alimentos que causan daño a la salud. Hoy el universo más temeroso son las bacterias o los microorganismos, que sin duda existen, pero hoy nuestra legislación todavía no tiene indicadores de agentes químicos que causan daño a la salud. Así que vamos a ver con ustedes un informe que es del año pasado, que tiene que ver con aquellos productos vegetales, hortícolas y frutícolas que el SENASA como organismo federal controla de forma periódica a través de los mercados concentradores, detectando la presencia o no de agentes químicos residuales de aquellos herbicidas, pesticidas, fungicidas que se aplican en la producción hortícola y frutícola. Y cuando veamos el tema del plato, se llama plato fumigado, porque es un plato de productos que se consumen, aún los consumimos, con altos índices de indicadores de residuos químicos tóxicos para la salud humana, pero que todavía nuestra legislación no los tiene agendados como detectables para que no circulen y se comercialicen. Por eso hay mundos que van apareciendo como conocimientos. Si los conocemos, tenemos posibilidad de poder intervenir como consumidores ya. Bueno, ahí vamos haciendo una presentación de a uno. Daniel, levantaste la mano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también soy incidente. Este, trabajo en sistemas o trabajaba en sistemas, licenciado en sistemas, así que en todas las empresas que trabajé siempre fue desde ese punto de vista, desde el punto de vista de sistemas, básicamente automotriz, fábrica de autos, y también en 2 años en el tema alimentación, y eso quería comentarles. Trabajé 2 años en la fábrica de Knorr Suiza y de Hellmann's. Y siempre me llamó la atención algo que decía la gente que sabía, que trabajaba en esa empresa y que estaba con el tema de los tiempos que vos decías recién de vencimiento. Y siempre decían que en refinerías de maíz, que era la empresa, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? Después cambió, ahora creo que es Lever. En refinerías de maíz se ponía las fechas de vencimiento, tanto de la mayonesa como de los caldos o como de las sopas y toda esa historia. Las fechas se ponían, pero tenían cuidado que tuvieran un año más de vencimiento. Es decir, si ponían la fecha de vencimiento para el 31 de diciembre de este año, del 25, realmente el alimento podía ser usado hasta el 31 de diciembre del 26. Eso no se escribía en ningún lado, no se ponía, era como una seguridad que la empresa quería darle a los alimentos. Mejor dicho, una seguridad que le quería dar a la gente que ingería los alimentos. Siempre me quedó grabado eso del año más. Obviamente yo no lo uso, pero pues, siempre fue un dato que tuve de gente que sabía, o por lo menos en ese tiempo era así, no sé, ahora estoy hablando que esto pasaba en el año 2010 o por ahí, o sea que ya hace 13, 14 años, 15 años. Y siempre me llamó la atención lo del año más, eso quería comentar. Gracias, Daniel. Sí, es un mecanismo, pensando que son empresas de gran envergadura, cualquier Sí, circunstancia que atente, que sea una demanda, y llamémosle una denuncia pública, ahí en ese sentido, a esos niveles de industrias, tienen unos protocolos para su propia empresa muy estrictos en cuanto a la imagen. Ellos cuidan mucho la marca. Entonces, cualquier dificultad que aparezca en una marca es un desprestigio y es una pérdida. Una pérdida de lucro que puede generar una empresa que vende un producto determinado. Entonces, son mecanismos desde el punto de vista técnico y científico que se reaseguran esto que vos decías.
le achican a la vida útil en la fecha del producto, pero saben que esa fecha, por más que la achiquen, tiene vigencia durante un año más por eventualidades, por las dudas. Sobre todo porque la industria del juicio también está instalada y es otro punto. Claro, obvio. Por eso, eso es un tema muy complejo, por eso es una rama del derecho, la de los alimentos como la del ambiente. No, está muy afianzada, pero cuando aparece un problema de estos, el gran problema es la marca que se cuestiona públicamente y las empresas cuidan mucho lo de la marca en ese sentido y aplican esto. El código no impide que eso sea, al contrario, es un mecanismo de resguardo con mucho más vida útil para el producto que circula. Vos sabés que dentro era tan grande la seguridad, que dentro de la fábrica había una línea de producción donde envasaban y fabricaban la mayonesa Hellmann's. Y a ese lugar no podía entrar nadie, más que los operarios que estaban ahí adentro. En el caso mío tenía que ir a trabajar adentro. Era un problema de sistema, estamos metiéndole robots a toda la línea de producción. O sea que entré. Y obviamente que la forma en que estaba vestido, nada que ver, porque nos daban hasta una especie de galochas, o no sé cómo llamarle a eso, unas botas de blancas, era todo blanco, te ponían arriba tu indumentaria, una indumentaria toda de blanco, y los pies, los zapatos fundados en fundas de otro elemento. Y una vez, me acuerdo siempre, se les escapó, por desgracia, a una persona que entró sin las botas. Entró a ese lugar sin las botas. Un descuido, un error, una, una cosa así. Bueno, vos sabés que pararon la línea de producción, yo lo vi eso, ¿eh? Pararon la línea de producción, el tipo estaba adentro y no se habían dado cuenta. Pararon la línea de producción y tiraron a la basura todo lo que estaban fabricando en ese momento. Todo. Estoy hablando de muchos kilos, ¿eh? Estoy hablando de, no sé, yo qué sé, 50.000 envases con mayonesa adentro. No sé exactamente cuántos eran, pero era mucho, mucho, mucho. Tiraron todo y no tenía nada, pero la seguridad era tan grande que apelaban a esas cosas y todo el Qué mundo lo cumplía. responsables. Todo el mundo. Muy responsable, pero muy responsable. Muy, muy responsable. A mí, la verdad, me maravilló. Nunca había trabajado en la industria alimenticia. Para mí eran todos autos, que no tienen nada que ver con eso. Y esos 2 años que estuve en la alimenticia, el tema de la seguridad que tenía esa empresa era fantástica, fantástica. Eso era Bueno, un comentario nomás. gracias, Daniel, por tu comentario. Y sin Por duda, nada. porque hay determinados niveles de mecanismos que tienen que preservarse para este tipo de empresas, porque, como digo, son empresas que tienen una marca impuesta. Y cuando la marca decae, ustedes saben que es muy difícil de levantarla en términos de que si ocurre algo con la salud de alguien, el producto cae directamente y no se levanta más. A mí me tocó una vez algo parecido a lo que vos comentás. En mi rol laboral, mi tarea era auditar industrias de alimentos. Y en una de ellas, para aquellos que elaboraban alimentos libres de gluten, tienen que tener por normativa un complejo sanitario, se llama un baño y vestuario, donde la persona que ingresa a trabajar entra por la puerta de la calle, supongamos, y entra a un baño directamente. Se tiene que duchar, se saca la ropa que viene de la calle, se baña por completo, pasa al vestuario donde se coloca la ropa que trabaja adentro de la fábrica y de ahí va a la línea de producción que le toque. Y los comedores, cuando hay industrias que tienen doble producción, están separados por una barrera física que no hay contacto entre una parte y otra de la fábrica. Por eso los alimentos libres de gluten tienen un costo muy elevado porque requiere todo separado. Y tenían comedores separados, aunque tenían por fuera un circuito y lo detectaron con las cámaras interiores, ¿no? Una persona también así, involuntariamente, para los que estaban en el comedor para celíacos no podían salir de ahí, salían de trabajar, iban a comer su comida y volvían a la línea de producción para celíacos. Y el que estaba en la otra línea, que había alguna posibilidad de que haya traza de trigo, estaban ahí, aislados.
Y una persona hizo una vueltita y se vio por la cámara, lo vieron por la cámara, por eso descubrieron cómo. Esto fue en pandemia. Un caso de una persona, una mamá que se hizo la denuncia porque el chiquito tenía manifestación clínica de celiaquía en un producto que decía libre de gluten, sin TAC. Bueno, la investigación, esto fue investigación durante casi más de un año, o un año y pico. Tuvieron que retirar, la empresa tiene que retirar todo el mercado. La alerta que ustedes ven ahí cuando salen los alertas y retiros de alimentos, por ahí lo han visto en algunos medios, retiro de tal alimento, o alerta de ANMAT diciendo absténgase de consumir tal o cual producto por tal o cual motivo. Bueno, en aquel momento era plena pandemia, la empresa tiene la obligación legal y es la que se tiene que encargar de cuando el Estado la llama y le dice, mire, aparece un producto denunciado de su marca con tal problema. Se fija el número de lote que dice en el envase, la empresa tiene que retirar, así como hizo la logística de distribución del producto por todo el país, tiene que hacer una logística inversa para poder recoger todo lo que distribuyó de ese lote, sea un envase, sea un millón de envases, la empresa es la responsable legal del tema. Si la empresa no lo hace, obviamente frente al Estado tiene una obligación legal, si no lo hace por las buenas, tiene que hacerlo por lo malas, y si no lo hace la empresa, tendrá una sanción mucho más fuerte que si se predispone a hacerlo. Recoger todos los productos y después buscar el origen, el por qué se contaminó. Bueno, en esa búsqueda encontraron, analizando todo, ¿no? Analizaron productos, tuvieron que hacer análisis de laboratorio que son carísimos, analizar productos, analizar eh, posibilidades de contaminación cruzada en la trazabilidad, hasta que mirando los videos encuentra que una persona del comedor que trabajaba con la línea de harina entró. Entró y casi salió, le entregó algo a alguien ahí, como si le entregara algo en la mano, supongamos que le dio algo y salió, pero entró y salió. Y ese entrar y salir fue lo único que apareció como presunta posibilidad de contaminación, porque después la línea de materias primas, se analizaron todas las materias primas, ninguna tenía traza de prolaminas, que es la proteína que genera la celiaquía. Y ese dato muy básico, de un descuido mínimo, pero impactó en la economía de la empresa enormemente. Por eso se imponen mecanismos de alta seguridad porque lo necesitan desde el punto de vista legal y porque después las consecuencias, no solo por las sanciones, sino por las demandas de los particulares afectados. Y ahí pensemos que ya el Código Alimentario es una norma llamada contravencional. Contravencional significa que se desarrolla todo eso en el ámbito de una contravención. Puede ser una multa, puede ser un decomiso, una clausura que está bajo la órbita de la autoridad sanitaria que compete en el tema. Ahora, cuando ese alimento afectó la salud de alguien, salimos del código alimentario que es contravencional y pasamos a la justicia en el Código Civil, daños y perjuicios. O, depende de la gravedad de la afectación, puede ser código penal, atentado contra la salud. Bueno, salimos de un ámbito contencioso administrativo, que es lo que regula el Estado, el organismo que aplica una norma, a la justicia. Salimos del Ejecutivo, pasamos a la justicia, que es el poder Judicial. Y ahí las cosas son complejas. Después vamos a comentar varios casos de los que han ocurrido en los últimos años respecto a este tipo de situaciones que impactan en la salud de las personas, en algunos casos irreversible para el que se enferme y tiene secuelas, pero también impactan en la economía de los que producen alimentos. Bien, gracias Daniel por tu presentación. Celia, si levantaste la mano, aprovechamos a tu presentación también con el comentario. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Celia Sánchez, yo soy de Bariloche. eh, y bueno, justamente a este respecto de algo que estabas comentando, quería decir que hay una sola casa acá en Bariloche que fabrica productos para celíacos y fue clausurada no hace mucho, debe ser un par de años. Bueno, y justamente el problema para ellos fue por una harina que aún habían comprado envasada, una premezcla, ¿no? Una harina apta, pero que venía con contaminación cruzada. Eh, y bueno, para que veas que verdaderamente en muchos casos para nosotros, para Argentina, que en realidad acá se ha promulgado una ley, gracias a Dios, porque el año pasado con mi esposo estuvimos paseando y hay en países donde no está promulgada la ley para los celíacos y verdaderamente es una dificultad
comer, salir a comer afuera, porque los restaurantes no siempre te aseguran trabajar con responsabilidad. Yo entro en algunos restaurantes y pregunto si hay comida apta para celíacos y algunos te dicen que sí, pero no tienen una cocina separada. Es decir, hasta puede volar harina de trigo. Y eso para muchos de nosotros es realmente complicado. De hecho, me pasó en Puerto Rico, ¿no? Que me descompuse muchísimo. Y lo bueno es que en Argentina ha sido promulgada la ley. Lamentablemente, no sé si los controles eh, son verdaderamente adecuados, si en todas partes hay verdaderamente control de que los restaurantes y las cafeterías o aún los que venden los productos sean cuidadosos. Hay inclusive dietéticas acá donde te dicen, sí, tengo la harina de almendra, pero está muy cerca de donde están todas las bolsas abiertas con todo tipo de harinas. Y ellos creen que están vendiendo, bueno, la harina de almendra como apta. Eh, entonces, bueno, quisiera saber un poco a este respecto, eh, qué se sabe si verdaderamente los controles en Argentina son exhaustivos. Bueno, has metido el dedo en la llaga, pero para eso estamos acá, para poder calmar los dolores de las llagas que tenemos, ¿no? En ese sentido. Eh, Ahí por ahí podemos mencionar esto, ¿no? En un sentido muy amplio de la respuesta. Los controles pueden ser efectivos o no. Lo que Argentina viene transitando un camino hace muchos años que tiene que ver con el denominado autocontrol en este aspecto. Antiguamente el control significaba el inspector, la toma de muestra del producto, es la imagen que más o menos todo el mundo tiene respecto al control. Tiene que haber inspectores, tiene que haber control, sacar el producto, llevarlo al laboratorio. Ese modelo en el país fue modificándose a partir de un concepto que viene de la década del 1950 de los viajes al espacio, cuando la NASA como agencia norteamericana tenía que enviar astronautas al espacio, decía, bueno, ¿cómo lo- ahí hablando de economía, de costos y de supervivencia de los astronautas que tienen que estar en órbita de X cantidad de tiempo encerrados en una nave, una cápsula espacial? Analizaban toda la situación, hacían un árbol de decisiones respecto a, eh, ¿podemos ir al espacio? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿podemos ir con personas? Sí. ¿Las personas se tienen que alimentar? Sí. Y ahí empezaron a preguntar, ¿cómo se alimentan? Y ahí empezaban las respuestas, empezaron a abrir a ramas de ese árbol de decisiones para decir cómo se alimenta una persona que va a estar en órbita. Porque si la persona puede llegar a tener una enfermedad alimentaria con gastroenterocolitis, estando en órbita, con un encapsulado, imaginemos la complejidad, aborta la misión espacial. Ese fue el primer punto donde ellos dijeron, tenemos que asegurarnos que la persona se alimente y no se enferme. Ese fue el principio de lo que hoy se denomina análisis de riesgo y control de puntos críticos. El análisis de riesgo hoy se aplica en la vida humana en todos sentidos, ¿no? El análisis de riesgo en evitar catástrofes que se pueden evitar en términos ambientales, climáticos y demás, prevenir a partir de la información que uno puede tener. Allí lo que se aplicó fue lo siguiente: análisis de riesgo y control de puntos críticos. El punto crítico estaba dado por la posibilidad de que aparezca un peligro que contamine ese alimento. Ese peligro puede ser un elemento físico, químico, biológico, que son los tres que se definen como peligros. Puede haber un pelo en la comida, puede haber un alambre en la comida, puede haber un plástico en la comida, elementos físicos. Elementos químicos, puede haber un residuo de pesticida, como decíamos hoy, puede haber una lavandina que se mezcle y se confunde y vaya a los alimentos y intoxique a alguien, o puede haber un microorganismo, una bacteria, un virus, un hongo. Todo eso, al considerar y analizar en cuadro de decisiones el alimento y los peligros que lo pueden afectar, se hizo un esquema de control. El peligro, si lo referimos a determinadas enfermedades conocidas que causan los alimentos,
Les menciono una que es muy conocida y me resulta fácil explicarlo a mí también para ponerlo como ejemplo. Si hablamos de triquinosis como una enfermedad que afecta al ser humano a partir del consumo de carne de cerdo, hay un peligro concreto que es un parásito que tiene el cerdo, que es llamado Trichinella spiralis. Es específico del cerdo. El parásito busca al cerdo a través de un hospedador intermediario que es la rata. El cerdo enfermo, cuando se faena ese cerdo, si no pasa por un control sanitario en la faena, esa carne no nos damos cuenta que está parasitada. Y cuando ese alimento crudo, que es un trozo de carne de cerdo, lo convertimos en un alimento, por ejemplo, un embutido seco, que es una carne cruda de cerdo, y digo, chorizo seco, bondiola, panceta, jamón crudo, los cuatro alimentos crudos que se envasan, se embuten o se salan con carne de cerdo sin que sea cocinada y sometida a cocción, donde sí la larva muere del parásito. En Argentina, la estadística que nos da el resultado es que acá en Buenos Aires, en particular en la provincia, y trabajé muchos años en ese programa de triquinosis, el 95% de las personas que se enfermaban de triquinosis todos los años acá en la provincia de Buenos Aires se enferman por el consumo de chorizo seco. ¿Y por qué? Porque el chorizo seco, cualquier persona que vive en el campo, que tiene un chancho, decimos siempre, no es un caniche toy, no lo es una mascota, se lo va a comer. Se lo va a comer él y va a hacer algún embutido para poder comercializarlo. Lo que no tenemos, como no tiene el control, el Estado no tiene intervención y debiera tenerla, porque una faena en cualquier ámbito requiere que haya un control sanitario del animal faenado para ver si tiene algún tipo de peligro. Y el peligro en el cerdo es el parásito. ¿Qué ocurre? La persona consume ese chacinado y el parásito ingresa al cuerpo del ser humano y después nunca más se va, queda todo el cuerpo parasitado, depende de la cantidad de larvas que tenía en ese producto que ha consumido. Eso es un peligro, el parásito con la triquinosis. Si hablamos de síndrome polémico hemolítico, decimos la bacteria Escherichia coli, que está en el intestino de todos los mamíferos. Cuando vamos identificando, es más fácil después evitar que haya enfermos. No solamente porque el Estado controle, sino porque el que lo elabora conozca que estas cosas pueden ocurrir y que tenga herramientas para poder intervenir en el producto para que garantice o que pueda garantizar que el producto cuando circule para la venta y el consumo no tenga ningún tipo de peligro. El Estado, en términos generales, a lo largo del tiempo se ha ido desmantelando estructuras de control que requieren, en algunos casos, mucha inversión, como son las infraestructuras de laboratorio, y en otras cosas, infraestructuras en las personas que pueden controlar. Eh, entonces, en ese sentido, el tema alimentos para celíacos, y siempre decimos, tenemos el Código Alimentario que regula el tema de la celiaquía, la Ley Nacional de Celiaquía. Acá en Provincia de Buenos Aires tenemos una ley de celiaquía bonaerense. En Cava, en Ciudad Autónoma, tenemos una ley de celiaquía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo siempre pongo esta figura, así desde el obelisco, en 50 kilómetros de la redonda del obelisco, tenemos 4 leyes que rigen sobre celiaquía. ¿Por qué? Porque abarca Capital Federal, abarca Provincia de Buenos Aires, abarca Código Alimentario y abarca la ley 26.588. Todas las leyes que rigen sobre celiaquía, 4 leyes sobre el mismo tema. Y hoy no tenemos acceso a precio justo de los alimentos, no tenemos garantía de consumo saludable de alimentos para celíacos. Las leyes, en definitiva, no siempre resuelven la vida de las personas, sino es la aplicación de la ley en sí misma. La última modificación que tuvo la ley de celiaquía establecía la obligación de que cada lugar que comercializa alimentos tiene la obligación de poder brindar una vianda a una persona celíaca. Y pensemos la gastronomía, un restaurante, como bien decías vos, Celia, en una cocina, un restaurante muy difícil que no puede tener una cocina, tiene que tener 2 cocinas distintas. Y la cuestión práctica es muy difícil que ese artículo que está bien impulsado se cumpla porque no hay posibilidad de que se haga. La modificación que hubo en el 2023 de la celiaquía, siguiendo con el tema, es que el famoso logo que decía sin TAC ya cambió ahora. Decía sin TAC. Sin TAC significaba que era sin trigo, avena, cebada o centeno, las iniciales de los 4 cereales que en teoría según la ciencia, indican que son los que pueden causar el daño. Pero el código alimentario solamente involucra al trigo con su prolamina, las prolaminas del trigo. Hace mención a un solo agente causal de la celiaquía, que es la prolamina del trigo. No habla de la avena, la cebada, el centeno.
¿Y por qué se suman estos tres cereales a la avena, al trigo? Porque nuestro sistema productivo hace que en los campos tengamos silos de cemento o de chapa, en el cual, de acuerdo a la cosecha fina o gruesa, van almacenándose en volumen cantidades industriales de trigo cosechado, avena cosechada, cebada o centeno. Y ahí hay una contaminación cruzada. Si bien el silo se vacía por un chimango, una bomba, y se va al camión que se lo transporta al trigo, no se va a limpiar el silo, el interior del silo, para que después no haya el riesgo de que se contamine con algún grano de trigo. Entonces, por ese tipo de cuestiones se ha incorporado a la avena, cebada o centeno a esta lista de cereales que tienen que ver con el riesgo para el celíaco. Pero en la práctica, en realidad, el principal, la prolamina o las gliadinas que vienen del trigo son del trigo en particular. Pero en 2023 hubo dos presentaciones ante el código, ante la CONA, que es la Comisión Nacional de Alimentos, para modificar esta cuestión del logo. Se modificó el logo. Hoy ya lo que ustedes ven como, o veían antes, que decía sin TAC, sin trigo, avena, cebada, centeno, en diciembre del 2023 se modificó, y las empresas tienen 3 años hasta diciembre del 2026 para que los logos cambien y dejen de ser sin TAC y pasen a ser sin gluten. ¿Por qué? Siempre contamos esta historia, ¿no?, de nuestra infancia, por lo menos seguramente, y ustedes lo han vivido como lo viví yo. Hoy no se pueden vivir así las infancias como vivíamos nosotros cuando armamos barrilete en la vereda, en nuestras casas, ¿no? Viviendo a lo mejor en las periferias, donde tenemos un cañaveral y armamos barrilete. Y cómo pegábamos el papel con la caña, con qué pegábamos en aquellos tiempos, ¿no? Hablo más de 50 años, por supuesto. Hoy no, hoy tenemos un montón de envases llenos en las librerías, de un montón de plasticola, boligoma, pegamento. En aquel momento, ¿qué teníamos para pegar? ¿Con qué pegábamos el barrilete? ¿Se Con acuerdan? harina y agua, Harina y agua. El grudo, la harina y agua, eso es el gluten. engrudo, claro. Hoy en el conurbano se vuelve al engrudo por una cuestión de costos. Entonces, Claro. si tenés que hacer una actividad en los comedores, en las escuelas, que sea más numeroso, se hace engrudo cocido. Y ahí hablamos de gluten en su máxima expresión. Entonces, ese gluten formado por el contacto del agua con la harina de ese cereal es el gluten. Esta presentación que les comento, que presentaron informes técnicos, científicos, bibliografías de otros lugares del mundo, dos empresas, una, Quilmes, la cervecera, por un lado, y otra, una empresa que vende brotes de trigo. El brote de trigo, en definitiva, no es la harina mezclada con agua, es el brote del trigo germinado, que consumen muchas personas. Y demostraron que no había problemas para el celíaco habiendo un brote del trigo como alimento para consumo directo, con lo cual ellos querían colocarle el logo de libre de gluten. Por un lado eso, y fue aceptado, adjuntando documentación específica y más. Y la cervecería Quilmes lo que presentó archivos documentales de científicos y además bibliografía de otros países, como el caso de Uruguay, que tienen allí la posibilidad de comercializar cervezas que sean elaboradas con cebada, libres de gluten. ¿Y cómo lo lograron? ¿Por qué lo lograron? Técnicamente o tecnológicamente es que hacer una proteína vegetal, la que causa el problema, el código tiene una lista de enzimas, que son agentes, sustancias eh, biológicas que dividen la proteína. La proteína es como una cadena de aminoácidos, ¿no? Una cadena común con eslabones. La enzima lo que hace es corta cada eslabón de esa proteína que afecta al celíaco, y tiene que haber un proceso que la empresa garantice que hay un barrido de todo ese gluten que se formó en la cocción de la cerveza con de la malta proveniente de la cebada en la cocción con agua, que junte todo ese barrido de los aminoácidos que la enzima cortó, y garantice que no están más en la sustancia. Y eso permitió que hoy y en el futuro ustedes van a ver cervezas que no van a tener logo sin gluten, porque no van a tener directamente, en tanto y en cuanto garanticen que tecnológicamente le aplican la enzima y lo resuelven. Así que se ha ido modificando porque la ciencia, la investigación y los resultados que han ocurrido en otras partes del mundo han facilitado eso, pero tiene que haber una responsabilidad de la empresa para que eso se ocurra verdaderamente. Esas son las cuestiones. Después el Estado, en términos de control, por ejemplo, se inscribe un producto acá en la provincia de Buenos Aires. Lo que se generó
en el 2020 fue una normativa que el producto que se inscribe para poder ser comercializado como libre de gluten tiene como requisito obligatorio que te presente un análisis de laboratorio ante la autoridad que lo aplica, que va a autorizarlo. Ese análisis de laboratorio cuesta muchísimo dinero, pero desde el punto de vista de la cuestión práctica, uno puede llevar un análisis de un producto que esté libre de todo en el análisis inicial. Voy al laboratorio, llevo un producto que sé que me va a salir bien, lo presento. El Estado me lo autoriza por 5 años. Y después en la práctica no hay control de alimentos tomados de la línea de góndola, excepto aquellos programas que se imponen desde la nación con respecto al monitoreo de aquellas cuestiones que son emergentes por el tipo de riesgo. Patógenos, por ejemplo, que prevalecen o que son preeminentes en este momento en Argentina, alérgenos que son preeminentes, pero no es que vayan a tomarse muestra todos los días en cada comercio, no hay país del mundo que lo haga en términos de dinero, costo y tecnología disponible. Entonces, esa incorporación de la obligación del análisis del libre de gluten, acá en la provincia de Buenos Aires lo que se estableció fue que el costo de la inscripción del producto es gratuito, no tiene costo. Una persona, una empresa que fabrica alimentos para celíacos, inscribe el producto de forma gratuita en la provincia de Buenos Aires. Una forma de poder establecer algún criterio que deje razonabilidad que los productos tienen que incrementarse en cantidad para la mayor población celíaca que tiene el país, que según la estadística ronda el 1% de la población argentina. En términos de diagnóstico, ahora, en términos reales, quizás seamos muchos más, quizás muchos estemos acá en condición de celíaco predispuestos por nuestra genética y no lo sepamos hasta que en algún momento ocurra. Es un tema que se avanzó muchísimo en los últimos años, las últimas décadas, y hoy hay mucho más herramientas que las que había en su momento. Pero sigue siendo una deuda pendiente de garantizar a los celíacos una población a un precio justo, sobre todo porque son carísimas las harinas y los productos, porque obviamente requiere que haya industria que lo fabriquen bajo determinadas condiciones técnicas. Es un poco lo que te podría decir, Celia. Después vamos a ver a través del curso algunos otros temas que tienen que ver con el control del Estado, con el control de alimentos en particular. Sí, gracias. Realmente, como bien lo decís, sé que los diagnosticados somos pocos, pero hay mucha gente con intolerancia al gluten y bueno, no entran dentro de las estadísticas. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Celia. Eh, Te damos la bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Levantaste la mano, te presentamos. Hola Jorge, bueno, ya somos viejos conocidos, soy una reincidente de varios años. Eh, bueno, hoy me aportaste un dato nuevo. Yo soy intolerante a las harinas, me dijo el gastroenterólogo. Pero me dijo que podía consumir avena. Entonces, cuando yo leía que era eh, TAC era trigo, avena, cebada y bueno, no me acuerdo la cuarta, centeno. Yo digo, ¿cómo puedo comer? Soy intolerante a las harinas y puedo comer avena y me dice que puedo comer avena. Es algo que no entendía. Mi gastroenterólogo es muy bueno, pero es muy parco. No es de los que explican. Le tenés que sacar las palabras con tirabuzón. Yo que soy demasiado, ¿cómo se dice? eh, Formal, respetuosa de los profesionales, y no me gusta invadirlos, y que tengo esa vieja escuela de que el médico es casi un dios, que bueno, que ya se me cayó varias veces el pedestal. este, no entendía y nunca logré que me lo aclare. Me lo acabas de aclarar vos. Claro, la avena en sí no tiene gluten. Entonces yo que no soy celíaca, que soy intolerante, que yo supongo, no me lo dijo el médico, que es un estadio anterior, puedo convertirme en celíaca porque mi salud va empeorando cada año. Ahora llevo una semana, por ejemplo, yo sé que me excedí con las harinas porque me encantan. Entonces estuve comiendo sanguchito el sábado, pasado el otro,
Y a la tarde salí fui a leer poesía en el Botánico y comí café con leche con medias lunas. El lunes, creo, o el domingo, el lunes empecé con una inflamación terrible. Bueno, no voy a contar los síntomas que ya se saben: inflamación, dolor y dieta. Así que hace una semana que estoy con arrocito, zanahoria hervida, tostada. Puedo comer pan tostado, pan blanco, pero tostado, porque estando así no puedo comer pan de salvado. Eh, y para evitar la diarrea, me tengo que cuidar de la fibra. Y cualquier cosa que se salía del arroz, la zanahoria, la calabaza, comí un zapallito verde hervido y me empecé a tener diarrea. Es decir, tuve que sacarlo. Así que El estoy pan así. blanco, Teresa, tampoco es bueno. Vos No, tendrías no, que ya comerte sé. galletitas de arroz. No, no. El pan blanco tostado me dijo el médico que sí lo puedo comer. No tiene gluten. Bueno, seco, yo lo pongo en el horno a fuego muy bajo. Ya te digo, no soy celíaca, yo soy intolerante. Es otro, ¿cómo se dice? Otro estadio, son Es distintos niveles, ¿no? De sensibilidad. exacto, otro nivel. No sé, según el médico sí podía pan blanco tostado, según el médico. Yo te digo lo que me dijo el médico. De hecho, lo comprobé porque no me descompone. Con esta dieta personal mía, no es que la estoy recomendando. Yo conozco mi cuerpo porque padezco problemas intestinales desde pequeña, desde muy chiquita, Igual pero hay, se va agravando. Año tras año estoy peor. Hace años que no pruebo una salsa, ni siquiera casera. No sé, antes podía comer un fideo con tuco casero, pero ahora ya no puedo. Eh, no puedo, sí puedo. Después me tengo que atener a las consecuencias. bueno, Teresa, gracias por tu presentación y bienvenida nuevamente al taller. Gracias por sumarte. Bueno, gracias Jorge, gracias a vos, porque la verdad que cada vez encuentro cosas nuevas. Y esa es la idea, hay cosas que están ahí dando vuelta. El tema es que, viste, la vida comunicacional que nos muestran a veces las pantallas que van ahí bombardeándonos con información. Yo creo que siempre digo esto en tono de chiste, por supuesto, ¿no? Pero sabemos más de la vida de Pampita y lo que ha pasado, más que nuestra propia vida a veces. Nos cuentan tantas cosas de Pampita, la conocemos más que nuestra propia vida. Entonces, digo, tenemos que ver la forma de cómo nosotros podemos involucrarnos en el conocimiento de nuestra propia vida, de nuestra propia salud y cómo la mejoramos, porque estas cuestiones que son de cada uno, más allá de los datos poblacionales, como decíamos hoy, no hay enfermedades sino enfermos. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad frente a elementos que no todos la tienen de la misma forma. Y eso los médicos por ahí no, a lo mejor depende del médico, depende de los tiempos, ¿viste que los médicos van ahí a 1000 por hora, entonces entra y ya casi que entra y tenés que salir porque tienen que tener 20 pacientes atrás, te dan un entreturno para ver, porque no hay turno. Estamos colapsados y el médico debe estar colapsado también. Y si bien es el médico, tiene una imagen de semidios por ahí allá arriba, ¿no? Está Dios, está el médico, estamos todos los mortales ahí en la faz de la tierra. Creo que ejercer un poco el derecho a conocer nuestra propia salud nos va a ayudar mucho más. Y los alimentos, básicamente, pues, los alimentos es nuestra vida cotidiana. Los alimentos, como decían esa frase famosa, el alimento es nuestra mejor medicina. Si nos alimentamos bien, seguramente con el tiempo tendremos menos posibilidad de poder recurrir a medicamentos. El otro día, Perdón, sí, 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 no, 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 continúa, continúa, no, me perdón. refiero a esta cuestión del conocimiento. El otro día le acompañé a mi hija a su consulta con un médico porque es de confianza de la familia y tenía abajo la vitamina D. Y claro, ella es ciega, sale conmigo, salimos, la acompaño, pero está mucho adentro. Entonces el médico dice, ¿qué te peleaste con el sol? Le dice, porque tenía cero, poca vitamina D, porque obviamente no está mucho tiempo al sol, ni sale mucho, va a trabajar y todo, pero dice, yo te puedo dar alguna pastilla, dice, pero
salí a la puerta de tu casa, salí a la vereda, dice, poné tu al rayito del sol en el patio. Y el médico con mucha sapiencia en ese sentido, la pudo haber medicado con un montón de pastillas de vitamina D, pero dijo, ponete al rayito del sol en el patio de tu casa y toma sol. Y hay que encontrar también a las personas que tengan esa capacidad de mirar, no solamente mirarnos como un cuerpo, que es un sistema donde ingresa una pastilla, provoca esto, provoca aquello, es también parte del sistema de salud, ¿no? Que nosotros tenemos que construir junto con el médico. El médico es un aportante de nuestra mejora, pero nosotros también tendremos que aportar, somos los que conocemos cómo funcionamos. Y acá nos vamos a abordar el tema de los alimentos, después cada caso de ustedes sin duda es particular, como de todos nosotros, pero la ciencia mejora todos los días las condiciones de las cosas que nosotros nos rodean. Si les parece, continuamos a ver si podemos, por lo menos en lo que nos resta del taller, ir presentándonos. Eh, si me permiten, continúo con Norma. Norma Cordero, ¿cómo estás, Norma? Bienvenida nuevamente. Ahí me escuchan. Perfecto, ahí te escuchamos bien, ¿sí? Bien, bien. Gracias a Dios estoy bien. Bueno, detalles, pero bueno, este, yo le digo la verdad, trabajé en un laboratorio medicinal con remedios, cuando pasó también que es muy importante la seguridad de los vencimientos. Es algo muy interesante. Bueno, y ya le digo, me encanta lo que estamos aprendiendo siempre con usted. Y bueno, por ejemplo, me importaría, ahora yo soy anticoagulada y, y hay algunas cosas que no entiendo. ¿Por qué algunos me dicen que la verdura, 2 años por lo menos de hoja no conviene comerla? Después me dijo, no, eso, después de 3 meses, 4, me dijeron, Hospital Posada, ¿no? Me dijeron, no se sabe porque cada persona reacciona distinto. Bueno, la cuestión que yo quería saber que podían comer, digo, pero me hubieran avisado, hagan panfletos, no se está haciendo nada. Yo, bueno, y eso sería muy importante también saberlo sobre porque la otra vez la vitamina yo tengo, por eso veo mal, tengo este, esto que puedo llegar a quedar ciega. Por eso no ando mucho con las pantallas. Y resulta que dicen que hay algunas cosas que hacen la vitamina A. Un médico me dijo que se engorda la sangre. Bueno, entonces tenía que tomar vitamina A para la vista. ¿Lo vas a llevar? ¿Eh? Sí. No, No entiendo. ahí se abrió el micrófono, pero ya está. Sí, Ah, Norma, escuchamos. hematolopatía degenerativa tengo. Bueno, la cuestión que Eh, y ahora yo dije, no, tengo que tomarla, la vitamina voy a tomarla un día por medio. Estuve hace un mes y bueno, ahí, por ejemplo, ahora me dijeron, no, está muy licuada la sangre. Digo, pero estoy tomando vitamina A, avisé, porque cada vez que tomamos un remedio nuevo hay que decirlo, y que me parece correcto. Y no sé, dice, no, porque licúa. Y yo le digo la verdad que no entiendo, son cosas delicadas, porque uno se puede ir en sangre si se golpea, la está bastante licuada. Ahora me rebajaron a 2 días que no lo tomen la semana. Bueno, hay cosas que son interesantes, importantes, y sobre lo que uno ingiere, ¿no? Todo tiene algo que ver. Así que es muy importante este taller, como el otro de soberanía alimentaria, que tuve el placer de conocerlo. Y bueno, acá ando, yo soy de Burlingame, en la presentación, no sé si tenemos que presentarnos cómo somos, quiénes somos. Y bueno, estuve con esto de la... Yo me crié de los 8 a los 25 años
donde está filmada esta serie tan famosa que está ahora, en Vicente López, Florida, partido de Vicente López, allá a Mirá, 2 cuadras del Puente Saavedra. Bueno, pero desde que conocí Hurlingham, año 68, que empezamos a hacer la casa de novios con mi esposo, hasta, hasta el año eh, que vine a vivir definitivamente en el 75. Me enamoré de Hurlingham, de la gente de Hurlingham, y bueno, siempre trato, la verdad que me dio mucha satisfacción lo que hicieron, este, esto del que idearon para estar en las universidades en la pandemia. Así que muy agradecida con esta gente de Urnam y el de PAMI, que era el muchacho que ideó eso, este, que era el subdirector de PAMI, Martín Rodríguez. Bueno, y junto con el rector, no, no sé, el presidente, no sé cómo se dice, de la facultad, de la universidad. Y bueno, así que muy agradecida y me encanta todo y uno aprender es importante en la vida de todos. Así que les agradezco a todos, a usted sobre todo, el profesor que es tan sabio en sus palabras. Así que bueno, muchas gracias y estoy contenta que muchas volvimos a gracias. poder, se abrió la UNABUR de nuevo. Bueno, gracias A Norma, nosotros. gracias. Bienvenida, ¿Puedo bienvenida. decirle, perdón, puedo decirle algo a Norma? Tuve a mi marido anticoagulado. Ajá. Eso te lo tiene que controlar una hematóloga, Va porque a hematología. Voy a hematología. hematología, claro, El- el- porque si ella te tiene que controlar cuánto tomas del anticoagulante y te lo tiene que ir regulando para que la sangre no se licúe demasiado. Te digo que sé del tema porque cuidé a mi marido durante años. Entonces, porque si te lo tratan todos los otros médicos, ellos no saben del tema. Entonces uno te va a decir una oh, cosa, otro te va a decir otra. Lo que claro, tenés que tener mucho cuidado es de consumir vitamina K, que son las coles creo que son, Eh, el la, brócoli, bueno, no sé. todas La las- claro, vitamina K, vos tenés que buscar eso. Y aparte tenés que tener una nutricionista. Es decir, vos con una hematóloga y una nutricionista estás a salvo de correr el riesgo de tener hemorragias y esas cosas. eso, Perdón por la No, gracias. intromisión, ¿no? No, no, si les parece, y si les parece, te agradezco, Teresa, el aporte para Norma. Eh, Después pueden, para seguir charlando con ustedes, están en el grupo ahí, si pueden conectarse. Si me permiten, continuamos con la presentación. Después los temas los vamos a ir profundizando seguramente porque tenemos un par de meses para eso, pero para poder, hoy en el día de hoy, poder presentarnos y reconocernos los que estamos presentes. Gracias, tanto Teresa como gracias Norma. Teresa, gracias. A ver, Liliana, que levantaste la mano, bienvenida, Sí, te escuchamos. bueno, buenas tardes, Jorge, a todos. Bueno, mi nombre es Liliana, vivo acá en Hurlingham, docente jubilada de escuela media. Nada que ver porque soy o ejercía como profesora de técnicas contables. Es el cuarto taller, sí, que hago acá en la UNAUR. Bueno, ayer también cursé. Y me interesaba el tema, porque a veces lo veo un poco en televisión y es muy interesante sobre las composiciones, esto del tenor graso, y ahora que aparecieron los octógonos, me interesaba mucho. Y algo que yo había, bueno, y hoy ya está salvado eso, cuando yo vi, sí, no me acuerdo si era en un paquete de galletitas, creo que sí, eso en letra grande, eso puede contener soja. Digo, ay, qué grande la letra, porque, a ver, prácticamente no leía lo otro, sin lentes, y ese sí. Así que eso estuvo muy, muy bueno. Y lo del TAC también, yo pensé que eran los cuatro componentes, bueno, no solamente el trigo. Así que precisamente me anoté por eso, para tener un conocimiento de todo lo que hace a la alimentación, las fechas de vencimiento, que me parecen muy importantes, bueno, y ahora esto de la responsabilidad que tiene
el fabricante, en la colocación de las fechas de vencimiento. Me pareció muy, muy, muy interesante. Por eso estoy acá cursando esto. Bueno, gracias Liliana, bienvenida No, entonces también. gracias. Bien. A ver, Mirta López, ahí continuamos contigo. Bueno, ¿Cómo estás? Bienvenida. mi nombre es Mirta López. Yo desde la época de la pandemia he hecho varios cursos, sobre todo en escritura, pero siempre me llamaba la atención este curso. A decir verdad, lo que más me llamaba la atención no era en sí el curso, sino lo que yo veía a mi alrededor cuando entraba, por ejemplo, a un supermercado, cuando me preguntaba, por ejemplo, en verano, cuando venían los cortes de luz y muchos alimentos se cortaba la cadena de frío. Bueno, y así puedo nombrar infinidades de cosas y ya llegué a un punto donde yo igual estoy jubilada, pero sigo trabajando con adultos. Y soy de la localidad de Morón y voy a Moreno una vez por semana. Y al lado de la escuela tengo un supermercado día y por una cuestión de comodidad compro. Y la verdad es que la última vez que entré dije, acá no hay nada que yo pueda comprar que necesite para mí. Tengo un poco de colesterol alto y si aún no lo tuviera, observaba que no, los alimentos no reúnen las condiciones. Podrán tenerlas, esta es una opinión mía, por favor, usted es el experto. No, estamos Podrán tener, hablando con podrán confianza, tener Mirta. mucho control desde las fábricas, desde el lugar de origen, pero a partir de que el alimento sale hasta que llega a la boca de uno, hay un camino muy, muy largo que es el que a mí me preocupa. Eh, Me preocupa mi conducta. Yo dejo alimentos en la heladera, los dejo en el freezer y después pasan los días y digo, uy, ahí esto estará bueno. Mire, hoy sin ir más lejos, agarré un poquito de atún que yo lo había dejado, lo saqué de la lata, lo guardé en un recipiente de vidrio, pero no me acuerdo cuántos días hace que está. Lo probé un poquito, dije, no, si estuviera malo tendría alguna cosita blanca o tendría un sabor feo. Digo, lo voy a usar igual. Después digo, no hagas cosas raras, Mirta, porque no sabes cuánto hace que lo tenés y la intoxicación con pescado es terrible, es severísima. Lo tiré, terminé tirándolo. Pero también me preocupa eso. Yo, como consumidora de los alimentos, cuando los pongo en el freezer o los pongo en la heladera, ¿cuánto tiempo tienen que estar? No es lo mismo una carne, estimo yo, ¿no? Una carne de vaca que un pollo, etcétera, etcétera. Eh, de manera que eh, espero traer, digamos, que todas mis dudas las pueda, a través de este curso, pueda tener una mejor alimentación y una mejor manipulación de los alimentos que realmente me preocupa. Bueno, Mirta, intentaremos, siempre decimos que la idea es que ustedes se vayan de este taller el último día con un poquito más de lo que entraron, ¿no? Esa es sería el objetivo pedagógico, si me permiten la expresión, y que nos podamos intercambiar estas cosas que nos ocurren a todos y en definitiva no fuimos formados con educación alimentaria para saber todos estos temas que están pasando. Y yo Exacto. digo, nadie se levanta a la mañana y lee el boletín oficial para ver las normas que se han actualizado en Argentina. Que nadie lo hace, ninguno lo hacemos. Y tenemos que tener traducción en cosas simples, cotidianas, rápidas para poder tomar decisiones. Sobre todo tomar decisiones respecto a algo que es central en nuestra vida. Alimentarnos no es menor el tema. Y la garantía de nuestra salud no lo ofrece una empresa por más marca que tenga, sino el conocimiento nuestro de lo que tenemos y necesitamos consumir. Eso es un recorrido que haremos acá. Seguramente si tenemos posibilidad de invitar a algún especialista que nos ayude a profundizar todas estas inquietudes que ustedes están planteando, intentaremos también a ver si podemos lograr que nos visite alguien del tema que estamos trabajando. Así que bienvenida Mirta, muchas gracias y gracias por Gracias, pasar. Jorge. Seguimos con Beatriz. ¿Cómo te va, Beatriz Ferrentino? ¿Cómo estás? A ver si puedes conectarte. Ah, está muteada, Beatriz.
Sí, estás muteada, Beatriz, si podés. Ahí va. Buenas tardes. Ahí está. Ahí no. Ahí, Está acoplada al celular, me parece, ¿no? sí. ¿Tenés las dos cosas? Ahí no te escuchamos, Beatriz, está apagado el micrófono. Ahí no te estamos escuchando. No, ahí tampoco. No. Hoy te conectaste, ahí. Ahí estás conectada. Sí, pero no, tengo que apagar el celular. Sí, tenés que apagar el celular. A ver. Ahí no te escuchamos todavía. La tecnología tiene estas cosas, ¿no? Ahora, Ahí, perfecto, sí, ahora sí. ahora, Ahí sí, sí, muy no te bien. escucho, no Ahí te escucho. escuchamos. Nosotros te escuchamos bien. A ver, ¿Vos no escuchás? Nosotros te escuchamos bien. a ver, sí. El- Ahora, Ahora sí, sí, te escuchamos bien. bueno, yo soy Beatriz Ferrentino, vivo en Castelar, eh, tengo negocio y como tengo problemas de, no celíaca, pero sí intolerancia a la harina y a la lactosa, me interesa aprender, estar en este curso. Yo antes había hecho, al tiempo de la pandemia, 2 cursos, uno de computación y otro de celular. Bueno, me siguieron llegando todos los cursos que daban, así que vi y la verdad que me interesó. Quería saber un poco así para solucionar ese problema de intolerancia, porque la verdad que puedo comer algunas cosas. La doctora me dijo que el pan de masa madre podía comerlo. Este, después, pero lo que más me hace mal es la lactosa, todo leche, que hago flan o que si hago arroz con leche o si otro tipo de cosas que llevan leche o crema, esas cosas me hace malísimo. Enseguida me hace descomponer. Bueno, Así que vamos a ir viendo a ver la forma de poder disipar algunas dudas. Las intolerancias como las alergias, por supuesto, van con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? De esta tierra. Con lo cual, más que hablar de cura, uno tiene que ver cómo maneja la situación, sobre todo, de no verse afectado. En principio, como para poder arrancar un poco la definición de qué son las intolerancias, el cuerpo ya genéticamente está predispuesto a no tolerar algo que incorporamos. Y ahí lo que se denominan enfermedades autoinmunes es la que el propio cuerpo genera cuando no rechaza algo que no es compatible con nuestro organismo, porque ya nuestro mapa genético fue escrito desde el día cero, ¿no? En nuestra vida. Ya estamos predestinados a saber que ya se sabe cómo vamos a hacer nuestro potencial del 0 al 10 se sabe hasta dónde podemos llegar. Si del 0 podemos llegar a 1 o 2, o podemos llegar al 10, dependerá un montón de factores que son externos a nuestro mapa genético. Y esto eso, viene desde que uno nace, digamos. sí, 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 Ah, yo hay un pensé que mapa. era de ahora de grande que me había pasado esto. No, no, inclusive quizás nunca nos enteremos de cosas que a lo mejor las tenemos en nuestro cuerpo porque genéticamente ya está la información. Esa información genética viene heredada de padres, de abuelos y viene heredada y en nosotros se conforma un mapa genético. Ujú. Lo que pasa es que nunca sabemos hasta que a veces aparecen estos hechos. Eh, en muchos de los talleres a lo largo de mis años de trabajo me encontraba cuando hablábamos del tema, y nombro celiaquía porque es una de las cuestiones que comúnmente aparecen en estas charlas, ¿no? Y yo preguntaba si había una persona celíaca en los auditorios, en los lugares que íbamos, y, y muchas personas que eran adultas, que nunca habían tenido ningún tipo de situación compatible con la celiaquía, por una situación de un estrés postraumático, una situación, algo que había ocurrido en sus vidas,
y me acuerdo mucho de una chica ahí en Hurlingham, en la universidad, cuando dábamos los cursos antes de la pandemia, que eran presenciales, una chica que en su primer parto su organismo modificó su condición y a partir de así se hizo estudios y le detectaron celíaca a ella. Y nunca había tenido manifestación hasta ese primer parto de su condición de celíaca. Y esa condición fue el estrés que motivó y es parte de lo que la bibliografía, los especialistas indican, ¿no? Nuestro organismo cambia, así como el estrés negativo también nos predispone, porque baja nuestras defensas, nos predispone frente a otros agentes externos que están dando vuelta, una condición de salud que se puede ver afectada, o nuestro propio cambio metabólico a partir de estas condiciones. Es un mundo, la salud es un mundo, por eso no puede ser parámetros que a veces los médicos indican, sin duda son referencias que ellos tienen para poder encuadrarnos dentro de algún diagnóstico, pero nuestra vida es tan dinámica y creo que hoy, en este taller, en algún momento hemos incorporado la presencia de personas que trabajan con salud mental en este sentido. Como nosotros arrancamos con pandemia acá, el Ujú. post-pandemia, la post-pandemia hay un estrés de nuestras vidas, en particular por haber estado sometido a una situación inédita en nuestra vida, en el mundo en general. Y hoy las secuelas que existen en Argentina y en el mundo en particular, los especialistas lo abordan bastante, tienen que ver con la salud mental, ¿no? ¿Qué nos ocurrió a todos en esa imagen de lo que fue el encierro, la necesidad de no poder, la obligación de no poder salir? Nuestra vida se modificó, nuestro organismo cambió, nuestra condición humana se modificó a partir de este tipo de cosas que nunca habíamos imaginado que iban a ocurrir y ocurrieron de repente, ¿se acuerdan ustedes? De un día para el otro dijeron cada uno guardado en casa y no se mueve. Y no es fácil, somos seres vivientes, somos dinámicos, nuestra vida es dinámica. Eso es uno de los temas, con lo cual ahí tenemos preparado en algún momento del taller, vamos a invitar a una especialista que tiene que ver con la salud en general y en particular con la salud mental referida a estos conceptos, ¿no? Nuestra alimentación. Hoy el mundo vive estereotipado con la imagen de cómo debe ser una persona, en términos estéticos, en términos visuales, y no pasa por ahí la cuestión. Pero la expresión para algunas personas que tienen que reunir determinados protocolos de imagen son negativas para muchas personas se frustran y viven con una situación de salud negativa porque no solamente no se cambian las cosas radicalmente, quizá el tema es saber cómo manejar la situación que nos toca a nosotros en particular vivir. Y a eso se refiere. En mi caso soy alérgico a rinitis, tengo una rinitis asmática desde que nací. Vivo en la ciudad de La Plata, que como una olla a presión porque estamos por debajo del nivel del río. Lleva. Acá vivimos en una nube. A 15 kilómetros tenemos toda la destilería de YPF, con lo cual sobrevuelan acá nuestra atmósfera partículas que desde que nací sobrevivo en este ambiente, con lo cual los otoños y primaveras para mí son nefastos. Con la rinitis no la puedo, tengo que resolver cómo lo manejo de la mejor manera posible para que no sea un Claro. impacto negativo. Y bueno, ahí cada uno en esas situaciones es cómo manejar. No lo voy a poder resolver porque mi vida va a estar condenado a estar alérgico a estos efectos ambientales, pero sí cómo puedo manejar para que sobrellevar ese momento lo sobrelleve lo mejor posible. También de eso se trata un poco este tema que estamos abordando aquí. Te agradezco, Beatriz, la presentación. Bueno, gracias. Bienvenida y que sea de agrado el taller. Sí. Bueno, seguimos con ahí Matías y Fernanda, y bueno, ahí el Pichicho que nunca sabemos cómo se llama, porque siempre está presente Ay, también. y Presentarlo. Lola, Lola, la compañera de Matías. Bueno, bienvenida Bueno, Lola también. yo soy Fernanda, estoy con mi hijo Matías. Nosotros hacemos hace mucho el curso, aprendimos mucho, hay cosas que dejamos de comer por los videitos que nos pasa Jorge, pero la verdad que son interesantes. Y uno se da cuenta que comete muchos errores en la cocina y aprendimos mucho. Así que siempre que vemos el curso, ahí estamos. Muchas Así que gracias, muchas Fernanda. gracias, Fernanda y Jorge. Matías y Lola también, ya que estamos, porque Lola también es una activa participante de los talleres y está ahí presente. Seguramente su alimentación debe ser saludable junto como Matías y como Fernanda. Bienvenidos. Recordanos de dónde eran ustedes, Fernanda. De Temperley. Siempre, muy bien. Bien. Gracias y bienvenida.
Seguimos con Susana allí. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí estamos. Hola, bueno, yo soy de Morón, estoy jubilada, pero sigo trabajando en cuidado de adultos mayores. También tengo intolerancia a las harinas y hace un año, por un pico de estrés, también tengo problema de tiroides. Entonces, bueno, ahora me quiero interiorizar más sobre este tema de la alimentación. Bueno, a medida que pasa el tiempo, todos nos vamos enterando de cosas que nunca sabemos que tuvimos, ¿no? Eso es lo interesante de esta etapa de nuestra vida. El tema es, insisto, cómo podemos manejar de la mejor manera posible todo lo que nos atraviesa para poder llevar lo mejor que podamos nuestra vida en esta comunidad que nos toca vivir. Bueno, gracias Susana, bienvenida entonces al taller. A ver si Gloria estás por ahí, no te vemos, pero estás ahí en pantalla. Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, re interesante. Yo en realidad vivo en Villa Ballester, que es partido de San Martín, y la municipalidad hacía cursos de manipulación de alimentos, pero no me estaba pudiendo anotar por internet. Y me quedó la espina, pero bueno, como llegó esta cirugía, tuve que abandonar. Y surgió este tema, porque desde la pandemia que hice varios talleres, varios cursos en la UNAUR por Zoom, y me llegó la invitación a este, y dije, esto es lo que me venía bien a mí. Me llamó la atención porque en San Martín creo que eran 4 clases por Zoom y una presencial, y acá son más. Pero bueno, ahora con todo lo que estoy viendo veo que es mucho más completo, interesantísimo. Feliz de haberme decidido a tomarlo este curso, encantada de, bueno, siempre UNAUR, todos los cursos son de primera, así que nada, feliz, me interesa el tema, no estoy en manipulación de alimentos, pero siempre me interesó y ahora con todo lo que escuché, muchísimo más para la vida, ¿no? Para una vida sana, digamos. Por supuesto, Gloria. Sí, si me permitís la relación, lo que da el municipio de San Martín es el curso oficial. El curso oficial tiene, por código alimentario, a partir del 2019 se modificó y el curso tiene una equivalencia en todo el país. Es un taller federal. ¿Qué significa esto? Ah, Son 7 horas reloj de mínima, establece el código alimentario, 7 horas reloj de mínima, se pueden dar más sí, horas. Entonces, los municipios que dan el curso tener el carnet de manipulación, un curso que es sí, para la mayoría de las personas que el municipio le pide que lo tengan porque trabajan ahí en comercio, en industria, es el sí. curso básico que dan y obviamente lo dan para muchas personas y por eso se ajustan a 4 encuentros que seguramente serán de 2 horas cada uno o algo así, Y algo así. que es para poder certificar para el carnet de manipulación. Este taller de Ah, PAM tiene otra estructura, es un taller que dura un bimestre porque tiene que ver con abordar un montón de otros temas que nos vamos a ir mucho por las ramas. Fíjense que hoy es el primer encuentro y no podemos terminar de presentarnos porque se nos va el tiempo, sí, porque van apareciendo un montón de temas que exceden ampliamente a los contenidos que el curso oficial tiene, que son los contenidos básicos que toda persona que va a trabajar en manipulación de alimentos debe conocer. Por eso el curso de manipulación está referido a personas que van a trabajar en la manipulación en relación de trabajo, no en el sí, ámbito doméstico, porque cada uno dentro de su casa, bueno, hace lo que puede como puede, y no hay una intervención del Estado bajo nuestro techo, ¿sí? Para el que trabaja en un comercio, en una industria, en algo que tenga que ver con los alimentos, en el cual nuestra acción puede afectar a otros, digo, industria, comercio, comedores institucionales, como decía al principio, entonces sí. nuestro rol laboral impacta en la vida de otros porque estamos manipulando. A eso se refiere el curso oficial que dura esa carga horaria. Acá iremos deambulando por varios caminos que van a surgir a partir de lo que ustedes nos están comentando. Casi que esto es la convocatoria, voy a tener que convocar a un gastroenterólogo para que pueda estar al lado mío y yo manejar la computadora y que hable él, porque la verdad que han surgido tantas inquietudes, también para dejar en claro que no pretendemos bajo ningún punto de vista reemplazar ni suprimir la figura del médico, que es el especialista en la salud. Si bien mi formación es de médico veterinario, pero en chiste no quisiera
trasladar esta cuestión del curso en algo que tenga que ver con recomendaciones de salud para las personas, porque no estoy en condiciones de hacerlo y estaría procediendo mal. Pero también para ponerlo en contexto, ¿no? Todo lo que podamos hablar, sin duda, será hablado en lo que podamos aportar, buscar la posibilidad, pero también decirles que la Universidad de Burlingame tiene, como explicaba al principio, una nueva carrera que es la licenciatura en nutrición. Veremos si en términos de eso, a partir de lo que ustedes hoy me están comentando, convocar a Marianela, que es la directora de la carrera, que es una licenciada en nutrición, compañera nuestra en alimentos, y ahora pasó a ser directora de la carrera de nutrición, para que nos pueda ilustrar y mejorar información que yo no la tengo disponible, no la puedo responder, pero sí ella tiene otra mirada desde la nutrición como especialista. Así que buscaremos respuestas en aquellas personas que nos puedan acompañar, porque sin duda, en honor a la verdad, no hay una respuesta única en un solo lugar. Digo, en la vida misma no hay una sola respuesta en un solo lugar. El tema Claro. es ir buscando y sondeando todos aquellos espacios donde encontremos personas que nos puedan reunir la mayor cantidad de información. Así que gracias, Gloria, y No, a bienvenida. ustedes. Gracias. A ver, ahí, eh, bien, Graciela, ahí Graciela López, que comentaste recién, si querés presentarte, ya que estabas, ahí te presentaste y no sé si querés puedes hablar por micrófono. Hola, gente. Bueno, Sí, yo ¿qué tal? Ya me estoy yendo. Nosotros nos conocemos de hace años, sí, porque estoy con un problemita de salud con mi hija y me tengo que retirar. Pero bueno, interesante como siempre las charlas. En la próxima voy a comentar alguna cosa de salud que he transitado con mi familia, relacionado con todo lo que han estado hablando, ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima. gracias, Graciela, nuevamente bienvenida, un placer. No, al contrario, gracias a vos, y a todos ustedes. Un Hasta la- beso. Chau, chau. luego. A ver, seguimos así, Laura y Doménico, te tengo en pantalla. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Laura Doménico, como dijiste, soy de Bahía Blanca. Ah, bien. Eh, en realidad, bueno, me anoté en el curso porque, bueno, me interesa todo lo que está relacionado con la manipulación de alimentos y después tengo, mi hija mayor es ingeniera en alimentos y además trabaja en Quilmes y pude presenciar este año cómo era, ella está en la parte de en Fernández Oros, donde se cosecha el lúpulo que se pone a la cerveza. Así que bueno, la verdad que es hermoso ver, bueno, el proceso que lleva. Obviamente lo vi de afuera, pero bueno, ella fue filmando y bueno, son cosas que a uno lo atrapan. Y bueno, y después, propiamente dicho, aunque mi hija ya hace 4 años que no está en casa, pero bueno, siempre que viene tira algún tips. Esto así no se hace, lo otro no se hace, fíjate cómo lo pones. Y bueno, soy jubilada, docente, y por supuesto que bueno, uno siempre está predispuesto a aprender, o sea, como quien dice, el saber no ocupa lugar. Así que está bueno, ¿sí? Bueno, gracias, Laura. Sí, es importante porque además ya tenés ahí vos una Sí, jeringa en tu casa que te va jeringueando, sí, perdón la expresión, pero que sí, te va generando esa inquietud de saber que uno a veces consideramos que hacemos todo de la forma que creemos que está bien, pero siempre es interesante escuchar al otro, ¿viste? A veces sí, por lo menos se ha perdido la escucha del otro. El otro pareciera, si no mm, existe el otro, no existimos nosotros. Creo que no hay uno sin el otro, ¿no? Como dicen. obviamente. Y es muy Sí, después importante. lo otro que también ha cambiado un montón, tengo una nieta de 1 año y digamos, mi hija mayor tiene 32, después 29 y 21, que los otros dos, y cómo ha cambiado la alimentación que nosotros le dábamos a nuestros hijos, yo particularmente, a cómo es ahora. Por ejemplo, la nena que tiene 1 año, ya te digo, desde todo el grupo ya de verduras, la carne, por supuesto sin sal y sin azúcar, pero cosas que nosotros antes era que el purecito acá, que allá, que no se ensucie. Bueno, todo eso es importantísimo porque, bueno, ya desde bebé está en contacto con todo tipo de frutas y verduras. Claro. Sí, cambió y bueno, también las nuevas generaciones se van adaptando a nuevas formas de Sí, alimentación. La alimentación antes era casi secundaria, ¿no? Entonces, sí,
hoy cobró una vital importancia desde que nacen los chicos hasta que se desarrollen, tener Sí, una buena alimentación es importante. Bueno, gracias sí. Laura por tu No, presentación. vos. Y por ahí estamos con Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, también para mí un placer poder estar nuevamente en el curso que estás dando y bueno, muy contento de compartir, escuchar todas las vivencias de todas las personas que participan, que también a uno lo hacen pensar en la situación, ¿no? Bueno, yo estoy viviendo en Exaltación de la Cruz, acá en un barrio cercano que se llama Parada Robles. Antes vivía en Vicente López, en el 2023 nos vinimos a vivir para acá y el proyecto es estar acá un tiempo y rápidamente tal vez mudamos a Córdoba, en la zona cercana a Capilla Carlos Paz. Así que ahí ya tenemos una casa comprada y bueno, hay que arreglarla, pero bueno, la idea es ir hacia ese proyecto y tal vez poner un negocio allá. Y un negocio podría llegar a ser con algo relacionado con alimentación, así que también nos interesaría mucho el tema de lo que estamos tratando, heladería en este caso sería. Pero bueno, es un poco el proyecto a futuro. Vamos a ver cómo se da, digamos. Es una idea, por ahora no está ni siquiera hicimos el estudio de mercado, nada, simplemente Bueno, una idea, digamos, como un hay un proyecto de horizonte, hay un trabajo. horizonte. Sí, sí, está muy bien. Nosotros sí Bueno, estamos en la zona de Vialet Macé, que es del otro lado del lago San Roque, digamos, donde sí, está sí, sí. Carlos Paz. Un lugar Así que hermoso, la bueno, verdad. un Bueno, poco ese sería el proyecto. Así que bueno, muy contento acá de volver a escucharte. Así que un saludo gracias. grande y bueno, nos seguimos Gracias, viendo. Horacio. Gracias por sumarte de nuevo al taller y bienvenido otra vez. Y acá las 16 han dado y sereno, como decían antiguamente, no son las 12 sino son las 16 en punto. Eh, y tenemos, bueno, como es un aula, si bien no es un aula, pero están golpeando la puerta virtualmente siempre, porque son aulas que lo ocupan otros espacios de los cursos de UPAMI. Vamos a tener que dejar acá por hoy. Les pido disculpas a las personas que faltan presentarse, pero si les parece lo culminamos la semana que viene, porque uno puede tener una idea de esto, pero las ideas también se van diluyendo a partir de la intervención de cada uno, porque la idea es que todos puedan participar y comentar y hablar, porque de esto trata el taller, de que todos se puedan expresar. No es un mensaje unívoco de un lugar hacia otro, no es la idea para quizás muchos de ustedes algunos han comentado que han sido y son docentes y han transitado la vida docente. Nosotros pensando siempre en la imagen del docente con la figura de Paulo Freire, decimos Paulo Freire hablaba de la educación no mercantilizada, ¿no? No es que alguien sabe, el otro no, entonces el que sabe le enseña al que no sabe, sino que acá todos sabemos algo, decía Paulo Freire, y todos ignoramos algo, con lo cual siempre aprendemos algo nuevo. Si nos damos lugar a que sabemos un poco y otro poco no sabemos, bueno, seguramente ese otro poco que no sabemos lo aprenderemos de los que están rodeándonos. En esto vamos a intentar hacer esto mismo que decía Paulo Freire, que fue un pedagogo realmente de referencia. Nosotros lo tenemos así como en una primera línea de intervención porque revolucionó la forma de educar o de enseñar el aprendizaje a partir de la experiencia de cada uno, ¿no? El conocimiento es importante, pero aisladamente en forma abstracta no nos sirve si no lo internalizamos y no lo compartimos. De esto trata un poco el taller para poder contarle un poquito de cómo será la idea de trabajar en este tiempo con ustedes. Nuevamente muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos y nos encontramos la próxima semana si les parece y después le envío por el grupo de WhatsApp, le voy a enviar el complemento de esto que sería la tarea, como dice el programa de UNAUR y Compami, una tarea asincrónica. Le voy a dar algún material para que ustedes puedan indagar un poquito más, buscar y compartir mientras estas horas que no nos vemos hasta el martes que viene, ustedes tengan algún insumo para poder estar abocados a algo que nos importa que lo transiten y después lo compartiremos la próxima semana, si les parece. Perfecto. Un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas Profe. tardes. Muchas Chao, gracias. buena semana. Gracias de nuevo, hasta la próxima. Chao. Chao.